Es un gusto poder saludarles y darle la bienvenida a esta edición, una nueva de Una voz en el desierto. Hoy día es lunes 11 de julio y quiero referirme hoy día al desprecio por la vida humana. Esto a propósito del asesinato del candidato a primer ministro en Japón, el señor Shinzo Abe. Usted seguramente se enteró, ha podido ver, si ha tenido la fuerza, ver las imágenes que han difundido, mostrando el momento en que fue atacado, tiroteado y finalmente eso significó la muerte. Y yo llamo a esto entonces el desprecio por la vida humana. Creo que de alguna manera estamos viviendo como en un tiempo de péndulo. ¿Qué quiero decir con esto? Es interesante observar cómo los niños en distintos lugares han desarrollado una sensibilidad especial a propósito del tema ecológico, con todo esto del cambio climático y etcétera, etcétera. Han desarrollado, repito, una sensibilidad especial hacia los animales, los insectos, y es posible observar, por ejemplo, que cuando alguien a lo mejor quiere librarse del peligro de una avispa, por algo quizás tan sencillo, tan simple, y finalmente la golpea para terminar con el peligro, se ha observado la reacción de los niños, cómo protestan, cómo saltan para mostrar su disgusto por haber dado muerte a un insecto. Y sin embargo esos mismos niños, esos mismos adolescentes, en las redes sociales, por ejemplo, o en sus colegios o en sus ambientes de estudio, muestran una absoluta indiferencia hacia sus propios compañeros y sin ningún drama son capaces de lanzarse en el bullying, en la persecución, en el hostigamiento, incluso hasta la violencia contra sus propios camaradas. Entonces yo insisto, esto del péndulo. Por un lado está eso que muchos muestran, esta sensibilidad para conservar la vida, entre comillas, natural, pero sin embargo se embarcan sin ningún razonamiento, sin ninguna reflexión, por ejemplo en un conflicto urbano. Y usted puede ver cómo en un sentido la violencia urbana se ha elevado exponencialmente este último tiempo. En distintos lugares evidentemente que se ve con mayor frecuencia y es mucho más nítido poder observarlo. Hablaba con una niña acá hace unas semanas atrás, que viene de un país de Sudamérica, y me decía que sus primas, por ejemplo, tienen prohibido de salir de sus hogares, salir de sus casas. O sea, viven prácticamente encerrados. Y en cuántos lugares esto se ha vuelto una nueva, así podemos hablar ahora sí, una nueva normalidad. Yo insisto, esto es el desprecio por la vida humana. Creo que estamos inmersos en la cultura de la muerte. Yo vuelvo al punto que hayan asesinado de esta forma tan quizás con tanta libertad a este señor Abe, muestra cómo las personas, y en este caso su asesino, un ex marino de Japón, un hombre con 41 años, que estaba desempleado, y ya vamos a hablar de eso,
a través de usando un arma hechiza, porque en Japón las leyes para la posesión de armas son realmente muy estrictas y es imposible, dicen las autoridades, que las personas puedan tener libre acceso a las armas en contraparte, por ejemplo, a lo que es Estados Unidos. Pero insisto en este punto, estamos inmersos en la cultura de la muerte, donde la vida humana ya no tiene prácticamente ningún valor. Y así como asesinaba a este hombre en distintos lugares del mundo, todos los días se cometen crímenes de distinto tipo, por distintas motivaciones, y de alguna manera se van clasificando, bueno, quizás con distintos, obviamente con distintos propósitos. Cuando los hombres matan a sus parejas, a sus mujeres, en algunos casos han dado muerte a sus hijos, ya se va llevando una estadística. Después la muerte de los periodistas, los asesinatos de los periodistas, como también el desarrollo en algunos países con el tema de los sicarios, que les pagan una cierta cantidad de dinero y estas personas sin ningún miramiento asesinan a quienes le han encargado. Yo insisto en esto, en la cultura de la muerte. En Estados Unidos casi cada semana, bueno, quizás algunos ya no les dan publicidad, seguramente a los que tienen mayor connotación sí lo harán, pero esta cuestión de entrar o accionar armas contra personas con las cuales no tiene ninguna relación nos muestra, yo insisto, los niveles de violencia, los niveles de desprecio de la vida humana en que estamos viviendo. Y a esto se suma, por ejemplo, las leyes que de alguna forma se están queriendo aprobar en distintas partes del mundo para propiciar el aborto. Y ahí tenemos otra manifestación más de lo mismo de lo que estamos hablando, la cultura de la muerte. Como tan fácilmente las personas deciden hacerse de un arma o inventar una a través de, parece que lo que hizo este hombre en Japón, a través de un sistema 3D pudo construir un arma que, bueno, le causó la muerte al señor Abe. Y inmediatamente las voces de lamento, las voces de pesar se hicieron sentir por todo el mundo. Bueno, esto seguramente va a llevar a que las autoridades fortalezcan, maximicen todos sus medios para protegerse aún más. ¿Y qué vamos a decir de la guerra insensata que levantó el señor Putin contra Ucrania? Como tal vez no hay ninguna guerra sensata. Ya esta estupidez que lleva ya más de 100 días sin tener propósitos claros alcanzados, y ahí tenemos nuevamente la cultura de la muerte, el desprecio por la vida humana, dispararle o destruir infraestructura civil, dispararle sin ningún miramiento a quienes no tienen armas, que es la población civil. Eso demuestra, insisto, el desprecio por la vida humana y también por sus propias tropas, porque han muerto miles de soldados de su propio ejército y bueno, no importa, seguir echando más personas, echando más jóvenes, destruyendo más proyectos personales, juveniles, y lanzados definitivamente entonces a querer destruir Ucrania, y todo demuestra, todo parece señalar de que no hay ningún avance, ninguna seguridad en cuanto a eso. Bueno, insisto en esto, la cultura de la muerte. Quiero pensar un ratito en este hombre, en este japonés,
este hombre de 41 años que llegó a decidir darle muerte al primer ministro que estaba en una campaña para las elecciones que se efectuaron este domingo. ¿Cómo llega una persona a pensar, a maquinar, a elaborar todo un plan? ¿Cómo se va convenciendo de que ese camino es legítimo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en la vida de alguien que llega a un punto como ese? ¿Qué ocurre? Bueno, los datos que se saben, que era un señor desempleado, un hombre joven, 41 años, y eso nos muestra definitivamente cómo las frustraciones van llevando como a la amargura, va creando estos planes, van de alguna manera impulsando estas ideas para que estas personas finalmente decidan agredir a otra persona, dispararle y causarle la muerte. Hay una mecánica y surge por las amarguras, surge por los fracasos, las frustraciones. Esos tropiezos y que tan pronto puedan surgir en la vida garantizan aún más el irse enfocando, el irse de alguna manera orientando hacia la destrucción de otros. Y eso usted lo puede observar. Aquellos que de alguna manera se van cargando de amargura, se van cargando de frustración por los fracasos, por las pérdidas, que lo llevan definitivamente a querer destruir a los demás. Y llega un punto en que no entiendan razones, no escuchan a ninguna voz, que si a lo mejor alguien está percibiendo que algo puede pasar y quiere quizás disuadirlo a que no lo haga, llega un punto en que ya no hay lugar para razonar, es como un punto de no retorno. Ya los pensamientos se han fijado, la meta se ha apoderado de ellos, de tal forma que no encuentran ninguna otra razón, no encuentran ningún motivo para abdicar de sus planes. O sea, hay un encierro mental hasta llegar a causar el dolor que se han propuesto. Y en ese camino se arrastran ellos mismos, porque hay un desprecio por su propia vida. Bueno, en aquellos, por ejemplo, que a lo mejor quieren que también sean tiroteados, morir tiroteados en un enfrentamiento con la policía, por ejemplo. Pero hay un desprecio por su propia vida en eso. O si es que van a ser detenidos, capturados vivos, hay una condena de cárcel, bueno, depende del lugar, incluso se exponen hasta la pena de muerte. Entonces hay un desprecio también por su propia vida. O sea, hay una amargura, hay una indiferencia absoluta por la vida humana, incluso la propia. Y creo, insisto, que estamos viviendo algo así. Estamos llegando a este punto donde se está extendiendo esta cultura de la muerte. Quiero terminar trayendo un texto que en un sentido es polémico o es difícil de entender. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y estamos hablando de los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, donde la maldad del hombre era total en la tierra. ¿Se dan cuenta que no nos hemos movido? Seguimos siendo o teniendo la misma naturaleza, y con más medios se expresa con una mayor facilidad.
Ahora, yo no pretendo decir o no pretendo plantearme la posición de querer entender a Dios, pero en parte puedo imaginarme al ver toda la maldad, y Él la ve en toda su dimensión, a diferencia de usted y yo, en el sentido de que solamente si somos testigos directos, por ejemplo, vemos la maldad, o si vemos por los medios televisivos. Pero hoy día ocurre maldades que escapan a nuestro conocimiento, pero que Dios sí la conoce. Cuando ve toda esa maldad, toda esa carroña, Él dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Tanta destrucción, tanto dolor, tanto sufrimiento causado por los seres humanos. Quizá un día tendremos la oportunidad de entender a mayor cabalidad el fondo de este texto. Sin embargo, quiero terminar diciendo que Dios, cuando vio esta maldad, vio esta capacidad del hombre de destruirlo todo, también diseñó un plan. Así como algunos diseñan esos planes que se les fijan en su mente para destruir a otros, Dios actúa completamente al revés. Diseñó un plan para destruir el pecado del hombre y salvar nuestra alma. Envió a su Hijo a morir en la cruz para que Él cargue el peso de nuestra culpa, el poder del pecado, cambiar nuestra naturaleza por medio de la fe en ese sacrificio y poder conocer una nueva vida. Ese es el Evangelio. Si usted quiere, aquí abajo puede dejar su evaluación del video, escribirme algún comentario. Está también mi mail si quiere escribirme o tomar contacto conmigo. Y también, si es su deseo, aquí abajo está un link que lo va a llevar directamente a la tienda de Amazon, donde tengo mi primer libro maravillosamente escondido. Triste tema ha sido hoy día, pero es el desprecio por la vida humana, la cultura de la muerte en la cual estamos inmersos, tristemente. Y gracias a Dios por su Evangelio, por la capacidad de tener una nueva vida. Será hasta una próxima oportunidad.